Yo lo tenía, había gente que yo respetaba, que lo tenía en un pedestal, como era el caso de Julio Martínez Pozo, el caso de María Elena Núñez, el caso de la misma Consuelo de Prader. Eran gente que yo tenía en un pedestal en este país, como comunicadores. Y se me han caído, porque no me digas tú a mí que porque tú trabajas en un medio de comunicación, de fulano perencejo de tal, óyeme, tú lo vas a defender de una situación tan evidente como es esta. Es mejor mantenerse al margen. Mira, es mejor que tú te quedes callado y que tú digas, yo no voy a emitir ningún tipo de juicio, ningún tipo de opinión en este caso, porque entiendo que tenemos que esperar las investigaciones. Es mejor que tú te expreses así y no que tú defiendas lo indefendible, porque hay cosas que no se pueden defender. Hay cosas que son indefendibles. Martínez Pozo dijo que hay un posible, no se puede descartar que un posible atentado. Oye, que no se puede descartar un posible atentado del crimen organizado. Pero señores, por Dios, encima, pero fíjate para que tú veas la irresponsabilidad, sí, de los dueños y administradores de ese local. Que encima de que ese local ya estaba sentido por los incendios que allí se habían producido, le colocan encima. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, estamos todavía de luto en el país, fruto de esta gran tragedia. Nosotros dimos cobertura desde el lugar de los hechos. No ha sido fácil. El mes entero, eso será algo, un antes y un después, porque no recuerdo alguna tragedia donde hayan tantas personas aglomeradas, al menos que no sea un fenómeno terrestre, que golpeara tanto al dominicano. Gente de todos los estratos sociales y todas las vidas que se perdieron fueron valiosas, todas, sin distinción de ninguna. Hoy tenemos a Pío Peguero, comunicador, analista político internacional, historiador, pero él tiene una fase técnico forense. Y hoy también vamos a hablar acerca de todo, de posible demanda, de muchas cosas, con este tema que ha impactado a la República Dominicana. Pío. Ariel, sí, todavía estamos de luto, estamos con el ánimo cabizbajo debido a la gran catástrofe que ha ocurrido en la República Dominicana. Bueno, tengo para decirte que es lamentable, pero sí, debo decirte que este accidente que ocurre en este centro nocturno, que yo considero que era el más grande y de más alto nivel de la República Dominicana y del Caribe insular. En el Caribe insular no había un centro nocturno, un centro de diversión de más alto nivel que el Yesé. No lo había. E incluso esta situación, esta calamidad que ocurrió en la República Dominicana, en ese centro de diversión, ese ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los accidentes ocurridos alguna vez en discoteca. ¿El tercero a nivel mundial? Wow. El primero, que ocurrió el 27 de diciembre del 2000 en la discoteca Luoyang, en China, dejó 320 muertos. 320 muertos fue por un incendio al ellos usar fuegos artificiales. Wow. Y el segundo se produjo en la discoteca Kiss, en Brasil, donde murieron 242 personas, en su mayoría estudiantes universitarios brasileños. Y ahora en República Dominicana, donde perdieron la vida 231 personas y alrededor, o casi 200 personas resultan heridas. Óigame, a nivel mundial, el tercero entre toda la catástrofe que ha ocurrido en centro de diversión, llámese discoteca, a nivel mundial. Que todavía no han terminado de dar no han terminado de dar los datos, que posiblemente, muy posiblemente se sitúe en segundo lugar, porque el segundo puesto lo ocupa la discoteca Kiss en Brasil, que ocurrió el 27 de enero del 2013, y dejó
alrededor de 242 muertos. Miren, señores, yo tengo para decir lo siguiente. Hace unos días yo escuché que el propietario de este centro nocturno hizo correr una bola de una supuesta explosión. Eso es mentira, eso es falso. Precisamente, esa bola que se corre es para tratar de eximir de culpa al principal culpable de esa catástrofe que todavía sacude la República Dominicana, que ha enlutado y que paralizó República Dominicana. Sí. Que es el señor Antonio Payá. Aquí hay tres culpables de esta situación. Primero, el propietario de ese centro, que es Antonio Payá. Es el primer culpable y el mayor culpable, porque él sabía que ya le habían dado dos comunicados. Uno la Defensa Civil y otra el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, donde a él le recomendaron desmoler esa estructura, debido a que ese local había tenido lugar un incendio, y el mayor enemigo del concreto es el fuego. El mayor enemigo del concreto es el fuego. Lo destruye inmediatamente. Inmediatamente en una casa se produce un incendio, hay que desmoler el techo inmediatamente. No se puede mantener en pie. Y más un lugar donde frecuentaban tantas personas. Pero la irresponsabilidad y lo estrecho lazo que él tenía con el poder le permitieron seguir operando esa infraestructura que representaba un gran peligro para sus asistentes. Yo te lo digo porque yo estuve ahí. Yo había visitado en 2 o 3 ocasiones ese lugar, hace ya mucho tiempo. Eso no es hace ya un tiempo. Y te puedo decir que ese era un centro de alta asistencia, como tú dijiste hace un momento, de todas las clases sociales de la República Dominicana, principalmente de la clase acomodada. Es un centro donde esa clase asistía. Por otro lado, están los fiscales a los cuales se les formularon esas denuncias querella de los vecinos de ese centro. ¿De los vecinos? Sí, claro, los vecinos ya habían denunciado el centro. Entonces, esos fiscales fueron a esa discoteca y dijeron que esa discoteca era una marca país que no se podía demoler. Sin embargo, señores, miren la situación en la cual hoy está República Dominicana. En tercer lugar, el presidente de la República. ¿Por qué digo el presidente de la República? Porque no me digas tú a mí que si ese comunicado se lo emiten los bomberos a ese señor, y yo lo conozco y tú lo conoces, no lo va a conocer el presidente de la República, que es el hombre más informado de República Dominicana. Entonces, la irresponsabilidad de las autoridades dominicanas fueron los principales causantes de esta masacre en ese centro nocturno. Y como tal, yo entiendo, y el pueblo dominicano debe estar con los ojos muy abiertos, muy pendientes, y no sacarle el guante a esto hasta que los verdaderos culpables sean condenados como deben de ser. Porque los verdaderos culpables de esa situación que se dio el pasado 8 del mes en curso en ese centro nocturno mire, a uno ni siquiera la palabra bien le sale, porque es duro cuando tú ves montones de muertos, producto de la irresponsabilidad del dueño de ese local. Algo terrible, hermano, algo terrible. Montones de cadáveres, producto de la irresponsabilidad, óyeme, de la ambición de un señor como Antonio Payá, que como él cree que es dueño y señor de este país, porque es dueño de decenas de medios de comunicación y tiene vínculo muy estrecho, muy fuerte con el poder de la República Dominicana, y que le permitieron seguir operando un local que ya se estaba viendo que se venía abajo, Ariel, ya. Sí. Y ese señor siguió operando este local. Ese señor debe ser condenado por lo menos, como pena mínima, 30 años de reclusión. ¿30 años? Sí, pena mínima, 30 años de reclusión.
deben de caerle encima a Antonio Espaillat. Y demanda por miles de millones de pesos. Demanda a la familia, deben constituirse inmediatamente en partes civiles para demandar por miles de millones a ese señor. Porque este individuo no puede quedarse, esa situación no puede quedar impune. Aquí hay que dar un ejemplo. La justicia dominicana, y yo decía hace unos días que Jenny Berenice Reynoso debe casarse con la gloria en este caso. Casarse con la gloria y condenar, hacer la investigación del lugar y condenar a ese señor. Porque no se puede esta mortandad, este luto, óyeme, no se puede quedar impune, porque se sabe que Antonio Espaillat es el principal responsable, es el responsable directo de la situación ocurrida en la madrugada del pasado lunes, del lunes antepasado, perdón. Sí. Es algo terrible. Muy y yo terrible. escuché, y tú sabes que hay gente que a mí se me han caído. Yo lo tenía, había gente que yo respetaba, que lo tenía en un pedestal, como era el caso de Julio Martínez Pozo, el caso de María Elena Núñez, el caso de la misma Consuelo de Prader. Eran gente que yo tenía en un pedestal en este país, como comunicadores. Y se me han caído, porque no me digas tú a mí que porque tú trabajas en un medio de comunicación, de fulano perencejo de tal, óyeme, tú lo vas a defender de una situación tan evidente como es esta. Es mejor mantenerse al margen. Mira, es Para mejor no que tú te quedes callado y que tú digas, yo no voy a emitir ningún tipo de juicio, ningún tipo de opinión en este caso, porque entiendo que tenemos que esperar las investigaciones. Es mejor que tú te expreses así y no que tú defiendas lo indefendible, porque hay cosas que no se pueden defender. Hay cosas que son indefendibles. Martínez Pozo dijo que hay un posible, no se puede descartar que un posible Atentado. Oye, que no se puede descartar un posible atentado del crimen organizado. Pero señores, por Dios, encima, pero fíjate para que tú veas la irresponsabilidad Sí. de los dueños y administradores de ese local. Que encima de que ese local ya estaba sentido por los incendios que allí se habían producido, le colocan encima varias unidades de aire muy pesadas, La vamos a pasar aquí la foto. plantas eléctricas, qué bueno que tú la pases, plantas eléctricas, pero también transformadores. Mira, eso es un abuso, pero ya a ese local se le habían colocado 4 capas de fino por las filtraciones. 4. Sí, 4 capas de fino. Imagínate tú que a cada capa de fino tenga por lo menos 10 centímetros de grosor, que tiene que tener más, por lo menos 10 centímetros de grosor. Tú te imaginas el peso, la tonelada de peso que tiene eso, y nada más ese techo soportándose ese peso. Además, que ese local no fue construido originalmente para una discoteca, porque ahí funcionaba un cine, ahí funcionaba el cine Portal. Recuerda que la discoteca YC tiene ahí, en ese lugar operando entre 35 y 40 años, porque la discoteca no estaba ahí. Sí. La discoteca estaba en otro lugar. Esa discoteca fue fundada por Grecia López en 1973 como un bar-restaurante. Y después de muchos años operando en el centro de los Héroes, cerca de donde estaban Refrescos Nacionales, entonces de ahí fue trasladada a este local. Cuando el cine fue cerrado, entonces ellos adquirieron ese local, lo agrandan, lo remodelan, sin ninguna supervisión estatal, porque aquí no hay supervisión de la infraestructura privada, no lo hay, señores. Entonces allí se funde ese centro de diversión. Los locales, y eso me lo dijo un ingeniero, los locales que son construidos para discoteca tienen que ser construidos de manera muy diferente a los locales que tú construyes para otros fines. ¿Por qué? Porque se supone que esos locales van a soportar grandes vibraciones de las ondas sónicas, por las ondas sónicas que van destruyendo, que van forjando la estructura. Okay. Entonces, esa estructura tenía que supervisarse cada 10 años. Cada 10 años tienen que supervisarse las estructuras que son construidas para centro nocturno, para discoteca. Pero esta tenía 40 años sin supervisión alguna, además de todos los anteriores, de todos los antes dichos que había ocurrido allí, y no se tomaron las medidas pertinentes para evitar esa situación que se dio
el pasado 8 de lo corriente. Sí. ¿Le tocó a alguna persona cercana? ¿Usted que es oriundo de Jaina? Sí, de San Cristóbal. Claro, me tocaron tres personas cercanas. Un primo, Anastasio Peguero, empresario de Jaina, le tocó, ayer sepultaron su hija. Wow. Ayer sepultaron su hija. Su esposa también en muy malas condiciones también, con el fémur roto, la cadera dislocada. Wow. Y él con graves lesiones también. Ellos dos, la esposa y él, se salvaron de chepa. Entonces, entiendo que esto no puede quedar impune. Y desde aquí se le hace un llamado al señor presidente y a la justicia dominicana para que marquen un precedente en la resolución y en la condena de lo culpable por esa situación que ha enlutado y paralizado a la República Dominicana. Como técnico forense que usted es, porque aquí vamos a hablar del tema forense. Sí, claro. Nosotros vimos el tema del INASIF, la búsqueda de los cuerpos, cómo llegaban desmembrados, sí, aplastados. Deme su opinión acerca de eso. Mira, realmente el Instituto Nacional de Patología Forense, que dirige un buen amigo, el doctor Santos Jiménez Páez, y bajo, yo diría, de la supervisión del doctor Sergio Sarita Valdés, que es el mejor patólogo forense de la República Dominicana. No lo hay. Uno de los mejores de la región es el doctor Sergio Sarita Valdés. Ya está retirado por su edad, pero sí, hoy hasta el Instituto Nacional de Patología Forense lleva el nombre del doctor Sergio Sarita Valdés, porque él, por iniciativa del doctor Sarita, se funda esa institución. Porque aquí no existía un Instituto Nacional de Patología Forense. No existía. Mira, el Instituto Nacional de Patología Forense se funda en agosto de 1989. Y fue a raíz de la muerte del banquero Héctor Méndez. Recuerde la muerte del banquero Héctor Méndez, que fue un gran revuelo y que el doctor Sergio Sarita Valdés fue quien le realizó la autopsia. Pero no había un local, es decir, no había una institución para ellos realizar autopsia, sino que la autopsia se le hizo el doctor Sarita de manera prácticamente privada, pero no había una institución. Y por iniciativa de él, por diligencias y recomendaciones del doctor Sarita, se funda el Instituto Nacional de Patología Forense, porque Sarita fue una persona que se hizo la residencia de medicina forense y de patología en Chicago, es decir, en los Estados Unidos, porque aquí no había médico forense. Entonces, el primer y más grande médico forense que ha dado la República Dominicana es el doctor Sergio Sarita Valdés, que funda lo que es la residencia de médico forense en República Dominicana en los años 90, 1997, funda el doctor Sarita la residencia de médico forense, es decir, las formaciones de especialista en medicina forense en la República Dominicana, de los cuales lo primero fueron el doctor Santos Jiménez Páez, que es el actual director del Instituto Nacional de Patología Forense y que está haciendo una labor encomiable en esa institución. El doctor Lucas Carpio Lapot, excelente, una superestrella en la medicina forense, y otros más que si me pongo a mencionártelo, hoy no termino porque son muchos, pero en República Dominicana hay una carencia de médicos forenses. Hay una carencia de médicos forenses. No que no hay calidad, calidad tienen mucha calidad los médicos forenses en la República Dominicana, son muy buenos, excelentes, pero entonces hay pocos médicos forenses, porque casi ningún médico en República Dominicana se inclina por hacer esa especialidad debido al bajo salario. Los médicos forenses deben ser mejor pagados en la República Dominicana. O sea, usted que es técnico forense y conoce de eso, con relación, estamos hablando de la tragedia, todo por esta parte, ¿son mal pagados? Sí, no. Para la labor que hace un médico forense, no son bien pagados. Yo entiendo que el gobierno debe tomar en cuenta a los médicos forenses, a los especialistas en medicina forense, y tiene que darle un mejor trato, un mejor salario para los médicos y los técnicos forenses y los técnicos de autopsia en la República Dominicana. ¿Usted es técnico de autopsia? Sí, claro. Yo duré 10 años trabajando en el Instituto Nacional de Patología Forense, 1996, 2000, y 2000, ahí entró el Partido Revolucionario Dominicano, nos fuimos todos y yo regresé en el 2004 hasta el 2010. Es decir, que con 4 años de intervalo, yo tengo 10 años de experiencia en el manejo de cadáveres.
10 años de experiencia. ¿Cómo usted vio el manejo de cadáver en esta ocasión? Sí, fue bueno. Claro que usted sabe que prácticamente colapsó. La institución colapsó porque no estaba preparada para recibir tantos cuerpos al mismo tiempo, pero el manejo de cadáveres el manejo de los cuerpos fue bien. Se manejó de manera adecuada bajo la supervisión de los directores de la institución, que vuelvo y te repito, el doctor Santos Jiménez hizo una buena labor de recolección, una buena labor de resolución de las autopsias en esa institución. Y quiero decir que hubo un error de un comunicador al cual yo respeto mucho, que cometió un error. Y yo te decía que las autopsias en el Instituto Nacional de Patología Forense se enumeran de una manera que cualquiera cree que se dieron, o que todas las autopsias que se habían hecho hasta el lunes pasado en el Instituto Nacional de Patología Forense habían sido solo de los casos de la discoteca, pero no fueron así. ¿Por qué? Porque, señores, las autopsias se enumeran a 422-2025, o 400, o a 210, o a 10, 2024, 2020. Así se enumeran las autopsias. Quiere eso decir que no necesariamente, cuando dijo el comunicador, que él dice que iban 422 fallecidos, y no es así. Iban 422 fallecidos a los cuales se le había practicado la autopsia hasta ese día. Es decir, que no eran 422 fallecidos procedente de la situación que se dio en la discoteca. Pues comunicó muy mal ahí. Sí, que comunicó bastante mal, muy mal. Por eso me gusta, por eso el caso tuyo siempre te encomio, porque tú te documentas, y hay que documentarse antes de uno emitir una opinión, hay que documentarse, un juicio así, porque tú lo que estás es informando al pueblo. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Por eso cuando me dijeron el tema de la bomba, digo, no, espérate, yo no voy a tocar ese tema, yo no tengo constancia. No, es que ahí no hubo explosión. Claro está que si hay transformadores en el techo, ¿verdad? Y de repente ese techo se desploma, los transformadores estallan, pero no que explotan, sino es que se disparan. Al dispararse se oye un estallido, porque el transformador se desconecta. Entonces se escucha un estallido. Y eso fue lo que pasó. Hay altas tensiones encima de ese techo. Cuando se desploma hay un estallido. Pío, de la opinión de Boli, ¿qué te opinas? Mire, yo entiendo que hay cosas que no se pueden tocar. Hay que tener cuidado en tocarlo. Porque cuando él dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Espérate, pero tú estás cuestionando a Dios. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿qué categoría tienes tú para cuestionar a Dios? ¿Qué categoría tienes tú para cuestionar a Dios? Podemos cuestionar a Dios por el tsunami que se dio en el sudeste asiático el 27 de diciembre del 2004, donde murieron 256,000 personas. No. Pero podemos cuestionar a Dios por muchos terremotos que se han dado en el mundo, donde han muerto millones y millones de personas. Podemos cuestionar a Dios porque permitió la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, donde murieron 71 millones de personas. No. Por favor, lo primero que tú tienes es irte a la Biblia. Lo primero que tú tienes es buscar asesoría de una persona que conozca la Biblia, que es un exégeta. Es lo primero, para tú no cuestionar a Dios y prácticamente blasfemar. Porque es una blasfemia. Cuando tú cuestionas el accionar divino, el accionar de Dios. Tú no sabes el propósito que tiene Dios. Tú no lo conoces. Sí. Mi mamá es cristiana desde el 27 de julio de 1972. ¿Del 72, Pío? Sí, mi mamá es cristiana. Cuando mi mamá se convirtió, yo no tenía ni dientes y he perdido alguno. Entonces, eso quiere decir, yo siendo una persona que se cría bajo un lugar evangélico, que crece yendo a la iglesia evangélica, nosotros podemos entender un poco los propósitos que tiene Dios con la persona. Entonces, tú no eres quien para tú cuestionar a Dios. Primero busca asesoría, busca conocimiento, busca el conocimiento. Una de las cosas que tienen los testigos de Jehová, que mis hijos son testigos de Jehová, es que ellos siempre hablan del conocimiento. Y la Biblia dice, vuestro pueblo perecerá por falta de conocimiento. Sí, eso lo dice. Entonces, óyeme, tú tienes primero que asesorarte para no blasfemar en contra de Dios. Y yo considero que él cometió un grave error
al él cuestionar a Dios. Y tiene que tener cuidado, porque todo tiene su consecuencia. Mucho cuidado. Dios es el soberano del universo. A Dios no se le cuestiona. Bueno, mi hija es operada de corazón abierto. Mi hija se salvó, gracias a Dios. Pero si mi hija hubiese muerto, tenía yo la capacidad, tenía yo el nivel, la categoría para cuestionar a Dios. No, yo soy una criatura de Dios. Yo fui creado por Dios. Y Él me lleva cuando Él quiera. Yo estoy aquí, pero cuando Él le dé la gana me lleva. Sí. Ahora, que Él me lleve hoy, mañana o pasado, bueno, ese es un propósito de Él. Esa fue una decisión. Él es que sabe todo. Que sabe. Y puede hacer lo que quiera porque Dios es lo más grande. Correcto, yo no puedo cuestionar a nadie. No. El día que yo te conocí a ti, Ajá. ese día venía yo a representar a Fidel Lorenzo en una entrevista aquí, en una entrevista Sí. allá al 32. Sí. Y yo ni siquiera iba a ir a la entrevista. Pero algo me dijo, ve, y te conocí. Sí. Es decir, es un propósito que Dios tenía, no, tú tienes que ir, que ahí tú vas a conocer a alguien. Y que se van a hacer amigos. Claro. Y que van a establecer un estrecho vínculo como lo hemos establecido. No, usted... Esos son propósitos de Dios. No somos nadie para cuestionarlo. Ese es mi punto de vista. Sí. Respeto a lo que él dijo. Pío, quedan 3 minutos, quedan 2 minutos, un mensaje final a la Cámara en esta Semana Santa. Bueno, el mensaje final para esta Semana Santa es que yo entiendo que el pueblo dominicano, debido a la gran catástrofe, la gran situación que hemos pasado en los últimos días, el pueblo dominicano debe reflexionar un poco y hacer una especie de acto de recogimiento en sus hogares, y más que diversión, por respeto a las víctimas de esta situación, de este hecho trágico por el cual nosotros estamos pasando. Yo entiendo que se debe reflexionar un poco más, quedarse en su casa tranquilo y respetar, por lo menos este año, esta Semana Santa, en memoria de las 231 personas allí fallecidas y además también por respeto a cientos y cientos de familias que están afectadas por esta situación. Pío, mi respeto siempre. Señores, vamos a una pausa y regresamos.